Bueno, con esto ya arranquemos formalmente el tema. Punto de partida, paradigmas. Cuando yo hablo de paradigmas, ¿qué escuchan ustedes? Dime. ¿Creencias? ¿Un qué? ¿Un modelo que qué? Y es establecido en la mente de uno siempre para ser igual. ¿Y en tu mente tú tienes modelos establecidos? Sí. Muéstrame uno. ¿Dónde está la mente y el modelo en la mente? O sea, que uno piensa que algo va a pasar siempre de la misma manera o lo ve siempre. Ok, o sea que algo va a ser repetitivo. Si actúo de cierta forma, la consecuencia que espero que pase es la misma. ¿Algo más? ¿Por paradigma? Presupuestos. ¿Algo más? Verdades no demostradas, y si son no demostradas, ¿por qué son verdades? Como axiomas, dices tú. Entonces, es una proposición que no se demuestra, se da supuesta o por hecho. Una negación al cambio. Interesante que tú escuches algo negativo de una palabra. El paradigma como una negación al cambio. Curioso. Es un esquema mental desde el cual se mira la realidad. Un esquema mental, en la línea de lo que decía Amparo. Ok, decía ayer que es importante llegar a acuerdos en los significados que le escribimos a las palabras que vamos a usar. Y esta me parece que es una de ellas. Mi invitación es a que tomemos su significado del trabajo de donde yo creo que viene formalmente el concepto. O sea, ese concepto de paradigma aparece a la luz pública, formalmente definido como resultado de una investigación histórica en este libro, que es La estructura de las revoluciones científicas, libro de Thomas Kuhn. Este también me parece que es un libro que hay que leer, independientemente del campo de investigación en el que uno esté, ya sea desde arquitectura, ciencias económicas, ingeniería, filosofía. Este es de los libros que hay que leerlos, hay que pasar por ahí. En este libro, Thomas Kuhn pues analiza históricamente la evolución de la ciencia o del conocimiento científico. Y aparece el concepto de paradigma. Parafraseando ese concepto y utilizando el lenguaje que he venido usando desde ayer, lo plantearía de esta manera. Un paradigma hace referencia al saber, y el saber aquí está asociado con las distinciones que mencioné ayer, y al saber hacer. El saber hacer está asociado con algo que más adelante voy a regresar, que son prácticas. Es decir, saber y saber hacer. ¿Qué comparten las personas que se reconocen como colegas en el trabajo de una disciplina, profesión, ocupación u oficio? Y ese compartir de saber y saber hacer en esa comunidad es lo que para esa comunidad se denomina un paradigma. Si ese dominio en el que estamos hablando es el de la investigación científica en un área del saber, podemos hablar de un paradigma asociado con la investigación científica en esa área del saber. Por ejemplo, en la física. Y es posible reconocer paradigmas distintos en la época de Ptolomeo, en la época de Newton y en la época actual, en el mismo dominio de la investigación de la física. Esos saberes y saberes haceres nos llevan a darle sentido, como decía Gildardo, al mundo en el que estamos. El mundo de Ptolomeo era muy distinto al mundo de Newton y es muy distinto al mundo actual. El de Ptolomeo era un mundo heliocéntrico, el de Copérnico ya no. Perdón, el de Ptolomeo era centrado geocéntrico, era en la Tierra. El de Copérnico era heliocéntrico. El paradigma, digamos, de la visión newtoniana del mundo es muy distinta al paradigma de la visión relativista del mundo. Toda pregunta de investigación legítima se formula desde un paradigma. Toda pregunta de investigación se formula desde un paradigma. De ahí creo yo la importancia de reconocer el paradigma desde el cual formulamos la pregunta. Todos los grupos de investigación de la universidad, de esta universidad, han formulado una pregunta de investigación, que es la que va a guiar su trabajo de investigación de aquí en adelante.
esa pregunta de investigación formulada así se formula desde un paradigma. Es decir, desde un conjunto de saber y saberes haceres, desde un conjunto de conceptos, distinciones y prácticas que se aceptan en esa comunidad. Insisto que es importante reconocer ese paradigma por dos razones. Primero, porque empieza a ser más evidente las limitaciones de lo que hacemos. Y ese reconocer limitaciones es, a mi juicio, fundamental en el proceso de hacer investigaciones. Uno, por razones prácticas, y lo otro como acto de humildad. Porque lo contrario, pues el investigador puede ponerse en una posición como si lo que está haciendo es la verdad, es la única opción. Es obvio que está pasando, por lo tanto no admite otras posibilidades. Y eso cierra el ámbito de progreso o de desarrollo del pensamiento científico. Les hago una confesión, ya le he hecho varias confesiones, pues yo sé que no van a salir de Ibagué. Esta confesión viene de muy joven, cuando mi pasión en ese momento estaba en la física, y estudiaba física y matemáticas. Y estaba pues fascinado con los artículos de Einstein, fundamentalmente, de relatividad y más adelante lo que era la parte cuántica. Y recuerdo que mi papá tenía pues algunas, ¿cómo se llaman? Conversaciones, pero en esa época se llamaban tertulias, con Darío Chandía. Y en alguna de esas me escuchó hablando de esto de física cuántica, y siendo el abogado me preguntó de qué se trataba, y yo pues le conté. Él me dijo, interesante, ¿por qué no me acompaña a la siguiente tertulia? Le dije, claro. Entonces llegamos a la casa de Chandía en Bogotá, entramos. Chandía debe tener como unos 70 y pico años. Y empezó la tertulia, que era una conversación entre ellos dos normalmente. Y en algún momento mi papá introdujo el tema. A propósito, esto de la mecánica cuántica, interesante. Alfonso, quería conversar contigo algo de... Entonces Alfonso entró ahí a la conversación y Alfonso dijo, sí, mira, es que los cuantos, como usted sabe, el maestro Chandía, son de tal cosa. Me paró, me dijo, se refiere a la cuanta. Yo le dije, no, los cuantos, que tal. Me dijo, no, jovencito, cuanta es el plural. Si usted se remonta a la palabra en latín, y empezó la... Yo no volví a hablar en el resto de la tertulia. Eso para mí fue una lección de humildad, así, a una temprana edad. Cierro el paréntesis. Reconocer en qué paradigma o desde qué paradigma hablamos, conversamos, formulamos preguntas, me parece que es importante. Es una buena lección de humildad. ¿Cuál es entonces el paradigma de la comunicación? Ya, aquel conjunto de saberes y prácticas globalmente aceptadas por una comunidad que nos permite entender la comunicación de una cierta forma y por lo tanto comunicarnos de cierta manera. Eso es lo que llamamos paradigma de la comunicación. ¿Cómo nace un paradigma? Alguna vez hace varios años, en uno de estos correos que llegan, me llegó este correo, no sé el autor, por lo tanto pues no sé a quién citar ahí, pero me pareció interesante traerlo a colación como metáfora de lo que quiero decir del nacimiento de un paradigma y las implicaciones que eso tiene. Esto es un experimento ficticio, ¿no? O sea, no lo van a hacer en casa. Un grupo de científicos puso 5 monos en una jaula, colocó, lo traje literalmente, 5 monos en una jaula en cuyo centro colocaban una escalera y sobre ella un montón de bananas. Ahí están los monos. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. ¿Qué pasó después de algún tiempo? Cuando un mono iba a subir la escalera, los otros le daban una golpiza tremenda. Pasado algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas, pues por el miedo a la paliza. Después de eso que pasó, los científicos decidieron sustituir a un mono. Pusieron a otro, el que está allá, cerca de la escalera. La primera cosa que hizo fue tratar de subir la escalera y le dieron una paliza a los demás. No lo dejaban subir.
Ahora, después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque nunca supo por qué le daban una paliza. ¿Qué hicieron? Pues sustituyeron el segundo chimpancé por otro mono y luego hacia el tercero, etc. Ahora, el primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato, al segundo que metieron. Él no sabía por qué, pero este iba a subir y el otro agarró y ¡pa!, le dio su paliza también. Hasta que finalmente el cuarto y el quinto y sustituyeron a todos los monos. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, nunca, continuaban golpeando a cualquiera que fuese tratar de subirla, coger las bananas. Si fuese posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, probablemente respondería, pues no sé, pero aquí así se hacen las cosas. Aquí así se hacen las cosas. Esto es ficticio, ¿no? Pero da una idea de lo que podríamos asociar a la idea, al concepto de paradigmas. Siendo un poquito más formales en esto que estoy diciendo, si hablamos de comunicación, Amparo mencionó la idea de un modelo. Entendiendo un modelo, me imagino como una forma de explicar el proceso de comunicación. Si yo les dijera a ustedes, dibujen en su cuaderno o un pedazo de papel un modelo que explique el proceso de comunicación, es muy probable, pues no le voy a pedir que lo hagan, pero es muy probable que ustedes lo hayan pensado ya y al pensarlo hubiesen pensado en estos componentes. Un emisor, ¿qué más? Receptor, que está acá. Un mensaje, un medio. Ahí está. Algunos más sofisticados probablemente tú hubieses pensado un codificador, un decodificador al otro lado, el canal que está aquí en la mitad. Y si uno es más sofisticado todavía, aceptaría que ese canal tiene ruido. Y en particular 2 tipos de ruidos. Un ruido inherente al canal y un ruido externo que afecta el proceso de comunicación en el canal. Cuando estudiaba yo esto, estando en Inglaterra, esa es parte del doctorado, a mí me llamaba mucho la atención porque cuando yo conversaba con alguien sobre comunicación y empezaba a hablar sobre comunicación, escuchaba casi inmediatamente de la otra persona hablar de este modelo. Pero además la conversación que sostenía era con personas de países distintos y la respuesta era la misma, independientemente de que fuera un compañero coreano como el de ayer, del perro. Ayer aprendimos, por ejemplo, que un perro ladra de chava, como dice aquí el doctor Lorna. Pero también que, bueno, no les cuento, ustedes van a... Ya sea coreano, japonés, era otro compañero, africano, francés, alemán, belga, todos hablaban de un modelo de comunicación así. Y yo quedé dándole vueltas y eso de dónde viene, porque si me remonto a un siglo, este modelo hace un siglo no estaba. La gente, si ustedes leen artículos o escritos sobre comunicación del siglo XIX, esto no aparece. Pero en el siglo XX sí. Y hoy en día, por supuesto que aparece. No solo aparece hoy en día, sino es lo obvio, lo natural. Pasados los años, estando ya de nuevo en Ibagué, mi hijo estando en el colegio, alguna vez llegó a casa también y me dijo, papi, ¿sabes qué es la comunicación? Yo le dije, no, dime qué es. Me dijo, mira papi, la comunicación es un proceso en donde hay un emisor, un receptor, un lenguaje y un canal. Mi hijo estaba en ese momento en quinto de primaria. Entonces fíjense que ese es un modelo que arranca a ser incorporado desde muy temprano en la edad. Si usted era un jovencito de quinto de primaria, 9 años, que además ha trascendido a culturas, porque esto, como les digo, es un modelo del cual se escucha en prácticamente cualquier país hoy en día. La pregunta obvia es ¿de dónde viene el modelo? O sea, esto no está en el ADN. Aun cuando la estructura del ADN, entre otras, se descubrió por este modelo. Pero no está en el ADN nuestro. O sea, no heredamos
el modelo de comunicación. Luego alguien se lo inventó. Es una invención. Nadie lo descubrió. No es que estuviera ahí. Se lo inventaron. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Shannon. Claude Shannon, que se lo mencioné hace un momento. Aquí hay 3 fotos de Shannon. En 3 momentos de su vida. El modelo de comunicación aparece, se los mencionaba al comienzo de la charla, en un artículo que Shannon publica en una revista de la AT&T. Es un artículo matemático, fundamentalmente. Es un libro, digamos, un artículo que también vale la pena leer. Pues así no se entienda, pero vale la pena leer. Es un artículo matemático, son 11 teoremas, si mal no estoy. Creo que son 11 o 12 teoremas. Y el artículo lo que hace es plantear los teoremas y los demuestra. Demostraciones muy bonitas, entre otras de... Vuelvo a usar el término bonito, estético. Hago otro paréntesis, otra confesión. Entonces puede llamarse las confesiones. Cuando estudiaba yo en el colegio matemáticas, esta idea de estética me quedó muy clara con un profesor. Un profesor en donde ponía como tareas hacer demostraciones. En ese momento en los Andes, la base de la enseñanza de la matemática, hoy menos lamentablemente, era la demostración de teoremas. No era la operacionalización de prácticas, de calcular. Y hay una diferencia muy grande entre esas dos formas de enseñar las matemáticas. O uno aprende la operacionalización, o sea, aplicar para resolver problemas, o uno aprende la demostración de teoremas. A mí me fascinó más lo primero, lo otro pues era más operativo. Entonces este hombre ponía teoremas y lo interesante era demostrar el teorema. Entonces uno tardaba, qué sé yo, 2 semanas dándole vueltas a ver cómo arrancaba para finalmente demostrar el teorema. Y este profesor que les decía, pues lo pasaba al estudiante al tablero, uno escribía ahí, y cuando uno estaba escribiendo como por la mitad, el profesor se iba hacia el final del salón, miraba y decía, no me gusta. Yo le decía, pero ¿cómo que no le gusta? Yo voy a demostrarlo. No me gusta, borre. Borrar después de 2 semanas de trabajar. Y finalmente este hombre terminaba haciendo una demostración bonita. Y él lo llamaba así. Esta es una bonita demostración. Y yo no lograba hacer ese cuadro, como que bonita. Pues con el tiempo, sí. Hay una cierta estética en la matemática y creo que en general, en las prácticas, que vale la pena buscar. En últimas, quien la encuentra es uno. Pero la búsqueda es lo que me parece interesante. En el caso del fenómeno de la comunicación, esa teoría de la comunicación que aparece en el artículo de Shannon tuvo impacto en muchos otros dominios. Entonces el artículo que se vuelve libro, ¿no? El libro lo publica la Universidad de Illinois por el impacto tan grande que está teniendo el artículo, y le pide a un filósofo que se llama Weaver, de apellido Weaver, Warren Weaver, que escriba el prólogo, porque como les decía el artículo es muy pequeñito y Illinois quería sacar un libro. Entonces Weaver escribe toda la primera parte del libro, que es una visión mucho más sociológica de lo que es la teoría de comunicación de Shannon, y luego viene el artículo matemático de Shannon. Ese libro se llama The Mathematical Theory of Communication. Es un libro que está, no sé, en 15, 20 idiomas distintos, está en castellano, por supuesto, y ha sido consultado muchísimas veces. ¿Qué impactos ha tenido? Por supuesto, impactos en lo que es la teoría de comunicaciones, todo lo que es el diseño de sistemas de comunicación, desde el teléfono, pasando por la comunicación satelital, llegando a las redes computacionales de hoy en día, la internet, todo lo que tiene que ver con comunicación se basa en la teoría de Shannon, en ese modelo que está ahí. Si no es por ese modelo, nada de esto de telecomunicación operaría hoy en día, nada. Pero no solo el impacto ha estado ahí, en todo lo que tiene que ver con comunicación, procesos, comunicaciones de masa, mass media communication, en periodismo, incluso en psicología, el modelo de Shannon aparece ahí. Entonces cuando se habla de problemas de la comunicación, los problemas de la comunicación están asociados a fallas en el modelo.
Hay una falla en el canal o un problema de ruido o un problema en el emisor, en el receptor o en la codificación, pero el modelo explicativo que le da sentido al problema y por lo tanto a las posibles soluciones están asociados al modelo de Shannon. Pero además hay un ámbito bien interesante y es el de la ingeniería genética, en donde esta conexión no es muy conocida. ¿Por qué la estructura del ADN terminó inventándose, proponiéndose a partir del modelo de comunicación de Shannon? Esa conexión entre los dos la hizo un premio Nobel de Física que se llama Erwin Schrödinger. Schrödinger fue el que le dio una formulación más precisa a la mecánica cuántica y por esa formulación recibió el premio Nobel de Física. Después de que recibió el premio Nobel de Física, Schrödinger decidió, 5 años después, escribir un libro popular de física, algo que los físicos no hacían, porque los físicos eran personas serias, entonces no se rebajaban a escribir para el vulgo público. Entonces no había libros populares de ciencia, pues escritos por buenos científicos. Schrödinger decidió que era importante hacerlo. Como él había recibido el premio Nobel de Física, nadie podía decirle, usted se rebajó nada. Entonces escribió un libro. El libro se llama What is Life? ¿Qué es la vida? Y en ese libro, creo que es de los 60, si mal no estoy, escribe lo que a su juicio eran para el momento de la época los problemas más importantes de la humanidad. Y uno de esos problemas era el de la herencia. Era el de la herencia. Es decir, de qué manera podemos explicar que ciertas características pasan de una generación a la otra. Y los biólogos llevaban mucho tiempo buscando una explicación sin encontrarla. En ese libro, Schrödinger plantea como hipótesis la siguiente. Él dice, ¿por qué no suponemos que la transferencia de características de una generación a la otra es un proceso de comunicación? Y de alguna manera una generación le transmite a la otra esas características, pero lo hace codificándola de alguna forma en su propio sistema. Y de ahí surge la pregunta, bueno, ¿cuál es ese código genético en donde está incorporada la información que se transmite de una generación a la otra? Y planteado en esos términos, la pregunta es, encontremos ese código genético. O sea, ¿de qué forma está codificada esa información? El surgimiento es la ingeniería genética y luego vienen lo que ustedes ya conocen, los trabajos de Clerk y Watson, que se unen en Norteamérica y Gran Bretaña, y la publicación del modelo del ADN, de la estructura del ADN. Pero fíjense que siendo tan impactante el modelo en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la comunicación social e incluso en el mundo de la biología, el mismo modelo, pues no es raro que el modelo hubiese tomado tal reconocimiento, al punto de aceptarse como un paradigma. Paradigma, es decir, un conjunto de saberes y prácticas compartidos, en este caso, por casi todas las disciplinas del momento. Por lo tanto, comunicarse es lo que está en el modelo. Un proceso de comunicación es lo que está en el modelo. ¿Cómo me comunico yo entonces? Transmitiendo información. ¿Cómo es el proceso de comunicación? Pues asegurando que un emisor envíe un mensaje a un receptor. Si yo aseguro que el mensaje le llegó, ya me comuniqué. Ese es el modelo. ¿Cómo se comunica usted? Enviando información. ¿Cómo lo hace? A través de un medio. ¿Utiliza un código? Sí, a veces utiliza un código. Pero me comunico cuando el mensaje llegó. Y eso es obvio, eso es natural, eso es elemental, eso lo sabe un niño de 9 años. A eso me refiero con un paradigma, en este caso de comunicación. Pero muy bien, si ese es el paradigma, esos paradigmas suelen constituir cegueras cognitivas. ¿Recuerdan el punto ciego que hablaba yo ayer? No vemos que no vemos.
un paradigma constituye una ceguera cognitiva. Es en ese sentido que entiendo el comentario del doctor Álvaro. Cuando yo le preguntaba ahorita qué es paradigma, él decía algo que nos dificulta cambiar. En ese sentido lo entiendo. Los paradigmas generan cegueras cognitivas. Una manera de ilustrar una ceguera cognitiva es con este video. Vamos a ver. Este es algo que lo pueden comprender personas de cierta generación. Que entre otras muestra pues esa evolución, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que la doctora Nidia, de pronto, no sé si Laura, o yo, por ejemplo, mi tesis de pregrado fue escrita en una máquina de escribir mecánica, ni siquiera eléctrica, mecánica. Y probablemente algunos de ustedes también. Entonces, pues quienes usaban una máquina de escribir mecánica saben qué es lo que está haciendo la joven, una práctica. Lo que hace es lo que yo llamo una práctica. Entonces estoy escribiendo, termino la línea y tengo que pasar a la otra línea, entonces el rodillo tiene que subir, entonces hay una palanquita que uno la gira y se sube el rodillo. No solo le sube el rodillo, sino más pasa otra vez al comienzo y uno sigue escribiendo. De ahí lo otro. Fíjense que las prácticas se vuelven rutinas. Esa relación entre práctica y rutina va a ser muy importante en el contexto organizacional. De eso vamos a hablar en la siguiente charla. Práctica, rutina. 3 conceptos: distinción, práctica y rutina. Y las rutinas son estos. Es algo que hacemos de manera natural, o lo que, tomando prestado otro concepto de filosofía, de manera transparente. Hay una transparencia en las prácticas. Es decir, la práctica se hace de manera no reflexiva. No reflexiva. Esas prácticas son claves en el contexto organizacional. Es aquello que hacemos porque así se hace. La paliza que le dan los monos a los otros. Aquí la práctica es esa. Entonces, si yo le cambio en la máquina de escribir, le pongo un computador y el teclado está ahí, pues ahí está. La práctica es el cuerpo el que practica, no es la cabeza, es el cuerpo. Entonces yo escribo y ahí está la práctica. Por eso el computador va al piso. La distribución de las teclas. Aquí el teclado, creo que es lo que quiere decir. Esto es interesante. O sea, ¿por qué las letras tienen esa configuración? Cuyer, etc. Eso tiene que ver con el hecho de que la construcción de la máquina fue mecánica al comienzo. Entonces, al ser mecánica, si ustedes recuerdan, si las han visto, la persona escribía, oprimía un botón y eso gatillaba una palanca que se movía así, en medio círculo. Las palancas iban así. Como la invención fue en Norteamérica, entonces un problema que tenían al comienzo era que cuando tú escribías, o la persona escribía muy rápido, esta y esta se cruzaban y se quedaba trabado. Entonces la pregunta de diseño era, bueno, ¿cómo distribuir estas palancas de tal manera que al escribir dos juntas no se cruzaran así? Y ese es un problema pues estadístico en últimas, porque uno puede encontrar la distribución de las palabras en cada una de las palabras y hacer una función de distribución, de tal manera que yo pongo seguidas aquellas letras que más ocurren de manera seguida en las palabras de inglés. Por eso esa distribución tiene mucho sentido en el idioma inglés. Si fuéramos a hacer eso en el castellano, la distribución probablemente fuese otra. Sin embargo, como lo hicieron así, así se hizo. Parte de esas prácticas que irreflexivamente pasan de una cultura a la otra. Hoy en día no tiene ni siquiera sentido, porque lo que le dio origen al problema esto en los computadores no existe. Cuando uno escribe en un teclado no hay posibilidad de que nada se trabe. Sin embargo, se mantuvo. ¿Por qué? Porque ese paradigma en el que estamos impide hacernos preguntas. O sea, la pregunta del por qué es esa y no otra no aparece. Y no aparece porque simplemente ni siquiera se ocurre. Eso es así, punto. La chica le dice a la mamá o al papá que el computador se le dañó, que va a hacer el trabajo. Entonces le dice que esa todavía la máquina de escribir que sirve. Entonces le dice, ¿y ahí se puede hacer? Y dice, sí, vaya y hágalo. Entonces empieza la chica a escribir como media hora, papá, ¿y dónde se le va a guardar? Sí, a mí me pasó algo parecido con mi hijo también. Que en algún momento en mi escritorio está la máquina de escribir de mi papá. Él escribió
varios libros con esa. Y estaba yo usando el computador y llegó mi hijo y me dijo, ¿puedo usar el computador? Le dije, no. ¿Por qué? Porque lo estoy usando yo. Entonces me dijo, ¿y eso que está ahí? Una máquina de escribir. ¿Y uno puede escribir? Sí. ¿Puedo escribir? Claro. Entonces le puse la hoja atrás. ¿Cómo? Pues escribiendo. Ta, 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 ta. ¿Cómo paso a la siguiente? La palanquita. Zac. Buenísimo. Entonces yo seguí trabajando y lo escuchaba. Ra, ra. Y al rato paró. Entonces me volteé y le dijo, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿cómo corto de aquí y pego acá? Cegueras cognitivas. Cegueras cognitivas quiere decir, entre otras, no nos hacemos preguntas. El punto del doctor Álvaro. No nos preguntamos. ¿Por qué? Pues porque la pregunta no tiene sentido. Así es, así será. Pero hacernos preguntas por el origen de estos paradigmas, lo que hizo Thomas Kuhn en su libro de La estructura de las revoluciones científicas, nos lleva a reconocer limitaciones. Limitaciones de ese paradigma, limitaciones de ese modelo, en este caso de comunicación. Si ustedes leen el libro de Shannon y Weaver, el de la teoría matemática de las comunicaciones, encuentran que Weaver en la introducción precisa cuáles eran las preguntas que guiaron a Shannon para desarrollar su teoría de la comunicación. Son 3 preguntas. La primera pregunta es esta: ¿cómo asegurar que un mensaje llegue a su destino a pesar de que el canal de comunicación tenga ruido? Pregunta fregada a responder, porque como les decía ahora, cualquier canal tiene ruido. En este proceso de comunicación actual, yo estoy conversando, ustedes están escuchando, ¿cuál es el canal? El canal es este ambiente que está acá. Canal es el medio, ¿no? La voz no es el canal. El canal es el medio. Y en este caso se hace a través de ondas de aire. ¿Hay ruido? Las risas, lo que está afuera, todo eso es ruido. O sea, todo aquello que dificulte el proceso de comunicación, o sea, que el mensaje salga y llegue, es lo que se denomina ruido. Entonces, fíjense que la definición de ruido tiene que ver mucho con el escucha. Es decir, más con el quien escucha que con quien envía el mensaje. No tanto en términos de restricciones biológicas, sino del interés. Porque en el acto comunicacional hay siempre un interés del que dice y del que escucha. Pongan ustedes, recuerden su infancia o su adolescencia, cuando ustedes salían con su pareja o quien quería que fuera su pareja, y supongan el escenario en donde ustedes invitaban a su pareja a un restaurante porque quieren en ese momento proponerle matrimonio. Algo más serio. Comer helado y proponerle matrimonio. Entonces imagínense que en ese restaurante ustedes llegan, han reservado una mesa en la mitad, se sientan, empiezan a conversar y alrededor hay otras mesas de gente que está conversando, pero supongan el caso perverso en donde su pareja no le interesa para nada el matrimonio. Es más, estaba pensando en decirle que hasta ahí iban a llegar. Terrible escenario ese, dramático. Y ustedes arrancan la conversación y mientras están conversando, preparando todo el ambiente para la pregunta final, supongan que las mesas de al lado empiezan a conversar sobre, qué sé yo, protagonista de novela o una cosa que sea interesante y que a su pareja le interesa mucho eso. A partir de ese momento es muy probable que lo que ustedes están diciendo sea ruido para el interés que tiene ella de la conversación que está en el trasfondo. Entonces lo que es ruido es algo que en últimas el que escucha, en su intencionalidad del escuchar, plantea. O sea, el ruido no es algo definido objetivamente en ese sentido. Aun cuando hay ruido asociado al canal mismo. El punto es que siempre hay ruido. Ahora, si hay ruido, ¿cómo aseguro yo que el mensaje que arranca del emisor llegue al receptor? La segunda pregunta es esta: ¿cómo asegurar?
Si el mensaje llegó al receptor, ¿cómo asegurar que el receptor interprete el mensaje de la forma en que lo interpreta el emisor? Es otra pregunta válida. Y la tercera es, ¿cómo asegurar que el receptor se comporta como le solicita el emisor? Si es que hay una solicitud. Esas tres preguntas están asociadas con lo que podríamos llamar el problema general de la comunicación. Ahora, de esas tres preguntas, el modelo de Shannon solo responde una, y solo una. ¿Cuál pregunta responde el modelo de Shannon? La primera. La primera. ¿Por qué responde la primera? Primero porque era... ¿Perdón? No, es la más fregada. Digamos, desde la perspectiva pues, del momento histórico en el que estaba Shannon. Estamos hablando 1948. 1948. Primero porque ese era el interés de Shannon. Shannon, recuerden, estaba trabajando en la empresa de comunicaciones, en la AT&T. Y la otra razón es que si esta pregunta no se responde, estas dos no pueden responderse. Porque estas dos preguntas suponen que el mensaje llegó, tanto esta como esta. Sin embargo, y ese es el énfasis que quiero hacer, el modelo de Shannon únicamente responde esta pregunta. Y solo esa. Únicamente esa pregunta y solo esa. Hoy en día, esas tres preguntas tienen validez en lo que es la complejidad de las comunicaciones. Absolutamente. Las dos preguntas asociadas como problemas, ¿serán problemas de comunicación hoy en día? Absolutamente, y mucho más después de lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo que hablamos ayer. El problema de la interpretación, ¿será un problema de comunicación? Fundamental. El punto es que en la comunicación de hoy en día, lo más probable es que no haya esa unidad de interpretación y por lo tanto sea necesario dialogar. El punto es que el modelo de Shannon no le interesa eso, ni siquiera lo considera. La teoría matemática de la comunicación no menciona para nada un problema de interpretación, para nada. Tampoco menciona un problema de coordinación, absolutamente para nada. Es un modelo matemático que permite diseñar codificadores y decodificadores para que el mensaje llegue. Entonces, la esencia del modelo de Shannon es que en un teorema demuestra que si es posible conocer las características del ruido del canal, siempre es posible construir un codificador y un decodificador que asegure que el mensaje pase por ese canal, independientemente del nivel de ruido. O sea, el problema es un problema de diseño de un codificador y un decodificador. Lo genial, lo bonito del teorema de Shannon es que es absolutamente general. Shannon lo demuestra independientemente de cuál sea el canal, el mensaje, el medio, el ruido. Para todo. Esa es la potencia que tiene el teorema de Shannon. Por eso es que se ha aplicado a tantos ámbitos. Porque da igual de qué tipo de comunicación estemos hablando. Pero únicamente tiene que ver con la primera pregunta. Por lo tanto, en problemas de comunicación en una organización, en esta universidad, por ejemplo, que hemos conversado con María del Pilar y otros de ustedes, ¿el modelo de Shannon será suficiente? Definitivamente no. Luego, estamos inmersos en un problema de comunicación cada vez más complejo, como lo dijimos ayer, utilizando un modelo paradigmático que no es suficiente. Para mí ahí está la esencia del quiebre en el que estamos hoy en día. Entendemos la comunicación de manera natural, de una forma, y vivimos en un mundo en donde la complejidad de la comunicación es muy distinta. Pero el problema de Shannon era un problema netamente técnico. Y él resolvió muy bien el problema técnico. Él no le interesaba, ni le interesó. Él nunca volvió a escribir sobre teoría de comunicación. Y repito, lo publicó en el 48 y murió en el 2006, 9, 2001. Murió en el 2001. Y en todo ese periodo él nunca volvió a hablar otra vez de comunicación. O sea, ese no era un problema que le interesaba. ¿Cómo entendemos entonces la comunicación? Porque si el modelo de Shannon, que básicamente definiría en términos directos la comunicación de esta manera, términos cortos yo diría, comunicación es transmisión de información. Y ahí yo sintetizo el modelo de Shannon.
¿Qué es comunicarse? Transmitir información. ¿Cuándo me comuniqué? Cuando la información llegó. ¿Cómo me aseguro que me comuniqué? Asegurándome que el receptor recibió el mensaje. Eso es comunicarse. Claramente esa manera de interpretar la comunicación, de acuerdo a lo que estamos diciendo, no es suficiente. Luego, ¿qué otra alternativa hay para entender la comunicación de una manera diferente que involucre los otros dos problemas? Humberto Maturana propone una alternativa. La alternativa que él propone es esta: entender comunicación como coordinación de acciones. Y esa es la propuesta que él hace. Analicemos las dos, las consecuencias de estas. Es claro que esta alternativa de Shannon no se hace cargo de las dos últimas preguntas. ¿Esta se hará cargo de esas dos preguntas? La pregunta de la interpretación y la pregunta de la coordinación, sí. De hecho está formulada de esa manera. Entonces, si la comunicación es coordinación de acciones, para que haya coordinación de acciones entre dos personas, ¿es necesario que el mensaje llegue? Por supuesto, y que llegue además en cualquier sentido, pero no es suficiente. Para que haya coordinación de acciones, no solo se necesita que el mensaje llegue, sino que la interpretación sea compartida. Porque si no es compartida, no es posible hacer coordinación. Y para que haya coordinación de acciones, pues debe haber un acuerdo en qué hacer, que es lo que aparece ahí. Luego, esta forma de entender comunicación apunta al hacer coordinado entre aquellos que participan del proceso de comunicación. Mi invitación es a que de aquí en adelante, no solo en este curso, sino esperaría en la universidad, cuando hablemos de comunicación, entendamos por comunicación esto y no esto. Que cuando digamos hay que comunicar una resolución, no es suficiente enviar un correo electrónico. No es suficiente enviar el correo electrónico y preguntarle: ¿tú lo recibiste, Miriam? Sí, lo recibí. Rector, ya comuniqué la resolución. No, usted la informó, pero no la ha comunicado. Ahora, si la resolución está pidiendo que algo pase, ¿cuándo se da la comunicación? Cuando eso pase. Y eso pasa en un proceso que es mucho más complejo. O sea, ¿cómo aseguro que lo que yo escribí es lo que usted está leyendo? Y ya vimos ayer que lo que yo digo, lo que yo escribo, lo que el doctor lee, no necesariamente coincide. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? Conversando. Y ahí vamos entrando a la respuesta a la pregunta tuya. Cuando lanzamos un proceso de mercadeo, queremos comunicar lo que hace esta universidad. Estamos haciendo una promesa de algo a los posibles estudiantes. Claramente es insuficiente con una publicación en el periódico. Tampoco lo es con una cuña de radio. Ahí estamos enviando datos, enviando información, pero no estamos comunicándonos con los jóvenes. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? En el salón de clase, cuando un profesor está presentando una clase, pues se comunica con los estudiantes no en la medida en que dice, les pone una tarea y se va. ¿Cuál es esa coordinación de acciones con los estudiantes? Luego, ese proceso de comunicación entendido como coordinación de acciones es mucho más complejo que este proceso entendido como simple transmisión de información. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque este es como el quiebre, este es el turning point, este es el cambio de fondo. Todo clarísimo. María del Pilar. Por ejemplo, para poderse comunicar con los hijos, como es el receptor el que decide qué es ruido y qué es mensaje cuando está en una Conversación. unas charlas, entonces lo primero que hay que hacer es atrapar el interés. Porque si no, van a preferir seguir viendo la película o chateando. Por supuesto. O queda hablando como un padre tan solo. Por supuesto. Y fíjate que eso es, insisto, parte de la complejidad de la comunicación. Ahora, en una época, ¿cómo funcionaba el cautivar el interés del hijo?
venga para acá. Hoy en día no. Hoy en día, de alguna manera, tú tienes que buscar esa aproximación con el hijo para que el espacio, el momento, sea el propicio para conversar. Y ahí me parece que es importante pues, tener en cuenta el interés del otro. O sea, si mi hijo está viendo un programa que lleva, qué sé yo, 3 semanas viendo esa serie, y llego yo a decirle, mire, camine y conversemos sobre algo que me interesa, pues, le interesa a usted, papá, pero a mí me interesa es terminar esto. Yo puedo anticiparme a ese quiebre conversacional, y si veo que está haciendo eso, pues puedo esperar una propaganda y decirle, cuando termines podemos conversar. Fíjate lo interesante de eso, porque yo decidí la forma de conversación, Yo no empecé a conversar con él, yo le hice una invitación para conversar. Esa fue una conversación para conversar. Es una conversación para abrir conversaciones. Y el joven dice, sí, perfecto, ¿a qué hora nos vemos? A las 2, muy bien. Y a las 2 ya está el espacio para que conversemos sobre otra cosa. Pero son tipos de conversaciones diferentes, que en la medida en que distingamos tipos de conversaciones distintas, podemos ser más efectivos en la comunicación. Efectividad aquí lo asocio con un propósito, con una intencionalidad. Pero cuando la otra parte no demuestra interés, y ¿cómo logramos que haya el interés? Que a veces entonces por eso se rompe la comunicación. Claro, y ese es el reto del que arranca la conversación. O sea, no hay una receta, yo no te voy a responder en términos generales, hay que hacer eso. Pero lo importante para mí es que tomemos conciencia, de eso, de que el problema es nuestro, no es del otro. El problema no es del hijo, que no quiere comunicarse con la mamá o el papá, el problema es del papá que quiere comunicarse con el hijo. Fíjense que en términos de responsabilidad en el proceso de comunicación hay una gran diferencia si yo acepto esta o acepto esta. Y fíjense que estoy poniendo mucho cuidado en la escogencia de las palabras que estoy usando. Dije en la invitación. Dije si aceptamos esta o aceptamos esta. Yo no estoy clamando objetividad acá, no estoy diciendo la comunicación es esto. No estoy asegurando que la comunicación deba ser esto. Lo que estoy diciendo es que esta forma de entender la comunicación es diferente a esta. Y que las consecuencias de entenderla y practicarla entre esta y esta son diferentes. ¿Cuál aceptamos? Es una decisión nuestra. En últimas, cada uno de nosotros decide cómo se comunica. Mi invitación es a reconozcamos las diferencias. Es más, los invitaría a que practicáramos estas. Pero como toda invitación, el que no quiere aceptar, no acepta. Aquí no hay ninguna afirmación de que esto es lo que eso debe ser. Les decía que en términos de responsabilidad del proceso de comunicación hay una implicación distinta si tomamos esta o tomamos esta. Por ejemplo, si hay un quiebre en la comunicación, quiebre entendido como algo que no resulta ser lo que yo espero, siendo yo el emisor. Si hay un quiebre en la comunicación, desde esta perspectiva, ¿quién sería el responsable? El receptor, si el mensaje llegó. El Leonora le manda una resolución a alguien y esa persona incumple la resolución. Entonces el Leonora llama y le dice, usted cometió un error. ¿Por qué? Pues, ¿usted no recibió mi resolución? Sí. ¿No la leyó? Sí. Entonces, usted se equivocó. Es más, esa práctica de asegurarse que el receptor reciba es una práctica muy difundida en el sector público. Y como práctica, la forma de llevarla a efecto es con una copia. Entonces en el sector público es muy común que quien quiere comunicarse con otro le envía un memorando, pero escribe una copia y le entrega el original y le pasa la copia y ¿qué le dice? Fírmeme el recibido. Y yo me quedo con el recibido. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que yo uso después para decirle, en ese quiebre, el problema es suyo. Yo le comuniqué, uno diría en este paradigma de acá, lo que debía hacer y usted no lo hizo. Esta es su firma, ¿no? Sí. ¿Dice recibido? Sí. Luego usted recibió el mensaje. El problema es suyo. Fíjense que la responsabilidad de la comunicación acá, de los quiebres, está en el
receptor. Aquí, ¿en dónde está la responsabilidad? Están los dos, pero involucra al emisor. Involucra al emisor. ¿Qué ibas a decir algo? ¿Cuál es el punto ciego de ese paradigma? ¿De cuál? ¿De este de acá? Pues igual que el otro, no lo vemos. No, por eso, porque la pregunta es bien importante y creo que la respuesta apunta a ilustrar esa importancia. Y es que en el momento en que tú estás en un paradigma, tú estás en el paradigma. Tú no puedes estar en un paradigma y estar por fuera de él. Cuando tú empiezas a observar limitaciones de un paradigma es porque puedes observarlo desde otro paradigma. Por eso la dificultad, pues ayer decía, el no vemos que no vemos es muy legítimo. O sea, no vemos que no vemos. Te lo digo de otra manera. El paradigma, metafóricamente, no es como unas lentes que uno pueda ponerse y quitarse, y en la medida en que cambia de lente ve el mundo de formas distintas. Esa no es una metáfora correcta. En el mismo ámbito, el paradigma sería el ojo, en donde tú no te puedes quitar el ojo. ¿Ve? Ese es el punto. Entonces, si tú dices, en este paradigma en el que estamos, ¿cuál es la limitación? Te diría, no la vemos porque estamos ahí. Eso es lo que hace difícil el cambio paradigmático. Ese era el punto de Thomas Kuhn. Puede tardar siglos el cambiar un paradigma. Siglos cambiar un paradigma. Ahora, él muestra mecanismos que pueden llevar a cambios de paradigma. Por ejemplo, en el caso de las revoluciones científicas, esos mecanismos surgen de experimentos que se hacen que van contrario a lo que la comunidad espera. Y la reacción inicial de la comunidad es ¿cuál? La inicial. El experimento está mal hecho. Repítalo. Pero cuando eso empieza a repetirse una y otra vez de manera recurrente, en algún momento parte de esa comunidad empieza a decir, de pronto el problema no es de la experimentación, sino del modelo. Que fue, por ejemplo, el origen del cambio de paradigma de Newton y Einstein. Luego, todo ese proceso de cambio de paradigma no solo es difícil, toma tiempo, sino es doloroso. Porque lo que cambia es del ser humano. Insisto en eso porque es que el término paradigma se ha prostituido, ¿no? Como muchos otros términos, como sistema, etc. O sea, se empieza a usar de manera, no como un paradigma, se usa de manera muy simple, muy elemental, pero es tan repetitivo que pierde su esencia. Entonces, por ejemplo, en algunos años, hace que 5 o 6 años, era relativamente común escuchar en los periódicos el anuncio de talleres, seminarios, en un fin de semana, cambie tu paradigma, asiste a este seminario empresarial y le cambiamos el paradigma a tu gente. Claramente eso no tiene ningún sentido con lo que estamos hablando de paradigma. Es un cambio paradigmático, es un cambio que es muy complicado. Pasar de aquí a acá, en esta universidad, puede tomarnos mucho tiempo. Puede tomarnos mucho tiempo. Pero creo que vale la pena empezar. No sé si respondí la pregunta, Oscar. No sé si de pronto por lo menos lo que dice Von Fester acerca de la cibernética del segundo orden, ¿sí? Que una cosa, por lo menos entendiendo un poco la comunicación de la coordinación de acción. Una cosa es lo que nosotros podemos entender y coordinar, pero entendería la cibernética del segundo orden cuando el observador no solamente está coordinando, sino que también está observando de cómo coordina eso. No sé si esto está involucrado también dentro de ese mismo paradigma, o es uno de los elementos que de pronto pueden ser puntos ciegos, que es como los elementos de autorreferencia que se tienen también para poder saber cómo yo coordino eso, ¿sí? No sé, o está incluido dentro del mismo paradigma. Estoy tratando de entender, ¿tú estás haciendo una declaración de ignorancia o estás haciendo una pregunta? Porque es que tú dijiste 2 veces no sé, no sé. Lo que pasa es que no sé si por lo menos 3 veces.
No, pero de nuevo te insisto, porque tú arranca lo que estás diciendo haciendo una declaración de no sé. Entonces, yo no sé qué responder. Porque ¿cuál es la pregunta? Claro, si Maturana en ese sentido la comunicación de acciones incluye eso que planteamos antes de la sinergia del segundo orden, es poder mirar cómo de una otra forma yo coordino las comunicaciones con otros. Porque no basta solamente con la coordinación de por sí, sino incluso cuál es mi posición frente a esa coordinación. Pero fíjate que en la pregunta que estás haciendo, aunque estás confundiendo dos dominios. Uno es el informacional, el de la observación, y el otro es el operacional, que es el de la acción. La cibernética segundo orden se refiere al segundo, o sea, a una acción coordinada en donde yo estoy metido en el proceso con el otro. O sea, el observador y el entorno con el que se está coordinando no se separan. Cuando tú pasas al dominio de reflexión, tú te sales y estás reflexionando sobre esa acción, incluso si tú eres parte de la acción. O sea, yo puedo reflexionar sobre lo que estoy diciendo en este momento, pero en ese dominio yo me estoy saliendo de la coordinación, o sea, de la acción. Entonces, cuando tú planteas los dos, pues estás confundiendo los dos dominios. Cibernética segundo orden se centra en el de la acción. Maturana define la comunicación en el dominio de la acción. Dice que aquí no está hablando de reflexión, es una coordinación de acciones, no en el dominio explicativo. Por supuesto que podemos dar explicación de nuestras acciones, por supuesto que podemos construir explicaciones de lo que hicimos o dejamos de hacer, pero esas son explicaciones, pertenecen a un dominio distinto. Yo puedo, por ejemplo, dar explicaciones de por qué no hice algo. Eso es irrelevante en términos de la acción. Es más, cuando ustedes llegan a una organización y empiezan a escuchar a personas en donde es común el que digan es que, fue que, porque, ahí ustedes pueden anticipar problemas de comunicación fuertes. Porque están en una organización en donde el mundo de la explicación es lo natural. O sea que las personas de la organización viven en el mundo de explicar por qué no hicieron lo que debieron haber hecho. Es que el tráfico fue que tal cosa, porque tal otra. El dominio de la explicación es distinto al dominio de la comunicación. La comunicación acá se centra en coordinar acciones. Pero vamos a ir un poco más desde esta parte conceptual a una parte más de método. Sí. ¿Cuáles serían como los ruidos? ¿Cuáles serían los ruidos en ese segundo paradigma? El concepto de ruido es exactamente el mismo que en el primero. Todo aquello que afecte el proceso de comunicación se denomina ruido. ¿Lo podríamos especificar un poco más hacia la comunicación misma? Todo aquello que dificulte el proceso de comunicación se denomina ruido. ¿Parece? La no disposición del receptor. No. Porque eso dificulta la comunicación. Sí, pero es en el proceso de la coordinación. Digamos, el no interés tiene que ver con el que tú agarres, lo que decía María del Pilar hace un momento, el seducir al otro, en entrar en el proceso de comunicación. La segunda alternativa me parece a mí que hay más un cierre de ese ciclo. O sea, como que todas las partes integrantes van entendiendo el mensaje. Absolutamente de acuerdo. Fíjense que en el modelo de Shannon el proceso es lineal. El mensaje arranca del emisor y llega al receptor. Y cuando llega acá la comunicación se dio. Lineal. En el modelo que propone Maturana, el modelo es circular. Es cíclico. Es lo que Maturana llama una danza. Por eso esa figura que aparece ahí. Maturana sugiere que la comunicación es una danza en el lenguaje, donde yo tengo acá un hablar, un escuchar en un contexto. Ahora, la danza de la que habla Maturana no es la danza del baile norteamericano, en donde todos están por su lado haciendo cualquier cosa. No, lo que tienen en su cabeza Maturana cuando habla de la metáfora de la comunicación como una danza,
es el tango. Es el tango. A eso se refiere. Entonces, cuando ustedes observan una pareja que baila bien tango, esa coordinación de acciones entre la pareja en el contexto de la música es lo que Maturana dice, así me imagino yo la comunicación. Es una coordinación de acciones continua. En el momento en que la comunicación se da, yo observo una coreografía. Eso es metafóricamente lo que quiere decir esto. Por supuesto, tiene que haber un ciclo. No es lineal. Dime. Doctor, ¿hay alguna forma de identificar las mejores acciones para que esa comunicación sea efectiva? Esa práctica. Digamos que lo que vamos a ver a continuación es identificar tipos de conversación que facilitan que esa comunicación sea efectiva. Es lo que vamos a ver en la segunda parte hoy. ¿Qué otra? Diego. Yo creo que, no sé si mi abuelita decía o mi mamá, que usted hable con alguien, ¿cómo es? Dígale a esa persona lo que ella quiere escuchar y se van a entender mejor. Para que eso puede significar que para yo tener una buena o intentar coordinar el proceso de comunicación con otra persona que se puede llamar padre de familia, profesor, administrativo de la Universidad de Ibagué, o incluso estudiante, niño o adulto universitario o empresario o ejecutivo, yo debo intentar meterme en su cuerpo, en su mundo, o pretender intentar entrar en su mundo para poder hacer como un camino e intentar el proceso de comunicación. Pues primero yo diría, insisto que aquí no hay recetas. Entonces preguntas por el deber ser, no vas a encontrar una respuesta, tú debes hacer lo siguiente, no. Pero además la invitación que hacía tu abuelita, a mí me suena a una declaración de sumisión. Tú te sometes al escuchar del otro. Yo le digo lo que él quiere escuchar. A mí me parece que no es una buena forma de establecer una comunicación. Pero ahorita vamos a indagar un poco más en eso. Laura. Sí, mi pregunta es, en esta propuesta de Maturana de entender la comunicación como coordinación de acciones, entonces cuando él habla de esto de la danza en el lenguaje, él propone eso como una metáfora o como un reemplazo al modelo de Shannon, o sea, porque es que la danza es artística, sí. Entonces hay una diferencia. La propuesta de entender comunicación como coordinación de acciones es una propuesta para reemplazar el modelo de Shannon. La danza es una metáfora, simplemente para ilustrar lo que quiere decir, pero es metáfora. Sin embargo, tiene consecuencias como modelo ya específico la propuesta de Shannon. Esas consecuencias ya más prácticas es lo que desarrolló Fernando Flores y Rafael Echeverría, que es lo que se llama lingüística organizacional. La aplicación práctica, la pregunta de Diego, de todo esto que estamos haciendo es lo que vamos a ver a continuación, después del receso. Para terminar esta parte, entonces, la comunicación, una danza en el lenguaje, un hablar, un escuchar. La coreografía de esta danza está conformada por conversaciones. Por conversaciones. ¿Qué es entonces una conversación? ¿Qué es una conversación? La forma en que Maturana define conversación es esta. Conversación es el entrelazamiento del lenguaje y las emociones. Es decir, en una conversación se entrelazan el lenguaje y las emociones, que es una definición muy linda, me parece a mí. En una conversación hay un entrelazamiento de lenguaje y emociones. Y es un entrelazamiento, no podemos separarlas. Siempre hablamos desde una emoción. Lo que yo escuché que dijo la abuela fue más que eso, fue una sugerencia, una invitación, una forma de comunicarse. Entonces lo que escuché que dijo tu abuela fue, para que te comuniques, habla lo que el otro quiere escuchar. ¿Fue lo que dijo? Como un punto de partida para llegar a... Como un punto de partida. Entonces, ¿qué diría yo? Para mí esa es una invitación a la sumisión. Que yo no lo haría. Yo no lo haría. Por supuesto, cada cual, insisto, decide cómo
inicia la conversación. ¿Por qué no lo haría? Pues porque en algún momento eso va a generar un quiebre. A menos que tú de entrada sí estés de acuerdo con lo que piensa el otro. En ese caso, pues da igual. No, yo lo pienso más en la segunda parte que dice con relación a ponerse en los zapatos del otro. Eso sí, Yo me pongo en los zapatos del otro. completamente de acuerdo. Poder llegar a ponerlo. Lo que pasa es que nuevamente el ponerse en los zapatos del otro es una metáfora, ¿no? Porque es que tú no haces eso nunca. O sea, tú dices, yo estoy tratando de ver el mundo por tus ojos. Metafóricamente está bien. Pero eso es algo, es un imposible. Es más que eso, es tener en cuenta la emoción. Eso sí, completamente de acuerdo. O sea, el que tú observes la emocionalidad del otro en el momento de la conversación me parece que es importante como parte del proceso de comunicación. Les decía yo ayer, doctor Amparo, si va a pedir aumento de salario, tenga en cuenta el estado emocional del rector. Observar y responder a las emociones del otro y decirle al otro lo que el otro quiere oír. Exactamente. Digamos, para usar lo que diría Maturana aquí, es hacerse cargo del escuchar del otro. Hacerse cargo del escuchar del otro, que es distinto a decir lo que el otro quiere escuchar. Lo que pasa es que en la relación... Pero de momento quiero insistir en eso. El hacerse cargo del escuchar del otro apunta a lo que tú estás diciendo. O sea, es desde qué emocionalidad el otro me va a escuchar. Y yo me hago cargo de esa emocionalidad. Si mi hijo está viendo su serie de anime, que es lo que le interesa ahorita, pues si yo quiero hacerle un reclamo por una nota que supe que sacó mal en un examen, hacerme cargo del escuchar del otro es no hacerle el reclamo mientras está viendo la película. Porque claramente yo puedo anticipar el efecto. El efecto va a ser un enfrentamiento. No solo porque le fue mal, sino además porque le estoy impidiendo ver su película de anime. Ahora, hacerme cargo del escuchar del otro quiere decir, yo le invito a una conversación, que es lo que dije hace un momento. O decido esperar a que termine de ver su película y durante otro espacio de conversación abro la conversación, o en ese momento lo invito a que conversemos después. En los dos casos, yo, que inicio la conversación, me hice cargo del escuchar del otro, que es distinto a decirle lo que el otro quiere escuchar. Dime, Laura. Leonora. Lo que pasa es que yo entiendo el dicho de Diego, no porque lo acepte, sino porque sé que eso sí se da en la comunicación entre dos personas cuando hay una discusión. Eso se da, porque cuando tú dices eso se da, quiere decir que se da siempre. Se da cuando hay una discusión, no, entre dos personas que no llegan a entender un lenguaje y unas emociones. Me explico, por ejemplo, hay una discusión, cuando digo se da es porque sé que se presenta sobre todo en las relaciones de pareja, en las discusiones. ¿En todas las parejas? Sí, hasta ¿Y cómo sabes? En las mías, en mi relación de pareja. no, digo yo, en todas no, pero sí Ah, no en todas. en varias parejas. Ok, entonces en algunas parejas tú has observado. Perdón un momentito, ¿puedo hacer esta interpelación? Porque de nuevo me parece importante eso. O sea, parte de la complejidad de esto que estoy diciendo en comunicación es en la forma, los juegos del lenguaje, la forma en que nos comunicamos. Y tendemos a comunicarnos, por ejemplo, de esa manera. Todo el mundo. Entonces, si tú me dices, yo he observado que algunas parejas, te diría, perfecto, sigamos. Sí, sí. Yo he observado que en algunas parejas, cuando se discute, alguna de ellas dos no quiere discutir, entonces le dice a la otra lo que la otra quiere escuchar. De acuerdo. La discusión. Completamente de acuerdo. Si eso pasa, pues simplemente la conversación llegó hasta ahí. Sí, y no hay una comunicación realmente. Puede que la comunicación se haya dado y se llegó hasta ahí. Porque fíjense, bueno, depende. Porque es que en la conversación, a nadie nos obliga a estar en una conversación, nadie. O sea, nosotros decidimos mantener o no la conversación. Y podemos hacerlo de diferentes formas. Yo puedo terminar una conversación de una manera abrupta. O sea, no quiero hablar contigo, me voy. O puedo terminarlo de manera más polite. Bueno, esa sería otra. Ya sabemos cómo lo hace Amparo. Voy a recordar eso, Amparo. La polite sí tienes toda la razón. Claro, o la otra es si tienes toda la razón. Y después no voy a hacer nada de lo que usted me dijo.
Eso es parte de la complejidad de la comunicación. ¿Alguien más iba a decir algo? Carlos. Bueno, con esto voy a terminar. Y algo que es clave, porque rompe otro paradigma, que es el lenguajear. El lenguajear. La Escuela de Filosofía del Lenguaje, desde la forma que yo lo interpreto, cambia la concepción misma del lenguaje. El lenguaje ya no empieza a ser visto como un instrumento que es utilizado para describir un mundo. No es denotativo, es connotativo. Es a través del lenguaje que hacemos que las cosas pasen. Lenguaje y acción están completamente unidos. Lenguaje y acción están completamente unidos. Es a través del lenguaje que cambiamos mundos. Por ejemplo, cuando una persona frente a otras dos, probablemente con otras que están observando, dice algo, una declaración. Y la declaración es: Pedro y María los declaro marida y mujer. Marido y mujer. Eso es una declaración. Es una persona que pronunció esas palabras. Sin embargo, si esa persona es un sacerdote católico y lo hace en una iglesia, en un momento determinado, la vida de esas dos personas cambió de en adelante. Y lo que cambió la vida fue la declaración. A partir de ese momento son marido y mujer. Y no solo son para ellos, sino para toda la comunidad que estuvo ahí. Y los efectos que eso tiene, no solo de vida en comunidad, sino legales, son gigantescos. Y lo único que ocurrió fue una declaración en el lenguaje. Ahora, si quien dice las mismas palabras es José, y José no tiene nada que ver con la iglesia ni nada, yo puedo decirlo. Eleonora, Jorge Luis, los declaro marido y mujer. Dije exactamente las mismas palabras, hice la misma declaración ante un grupo de personas. Así lo haya dicho el rector. El efecto que tiene sobre ustedes dos es nada. A ver, ¿qué efecto causa? Risa, Los actores hacen eso, ¿no? Todas las representaciones actorales son eso. Entonces, de ahí empieza a aparecer el poder connotativo del lenguaje. Lenguaje como acción. Cuando yo le declaro el amor a alguien, la declaración de amor cambia la relación. O la persona no vuelve a verme, porque ya sabe mis intenciones, o hace una declaración contraria. Y si coinciden, nuestro mundo cambiará. Cuando en el concurso de Miss Universo el presentador dice: y la señorita tal es la reina, es una declaración lo que está haciendo. Pero esa declaración cambia la vida de esa persona, y la cambia en forma muy importante. Va a tener contratos, va a tener premios, una carrera como locutora de televisión o actriz asegurada en el día de hoy, en fin. Luego, si el lenguaje está asociado con acciones, el lenguaje es un verbo, y por eso aquí se habla de lenguajear. Lenguajear. Lenguajear en esa concepción del lenguaje. Lo mismo del emocionar. Conversar, por lo tanto, es lenguajear y emocionar. Conversamos a través, nos comunicamos a través de conversaciones. Luego el siguiente punto es, bueno, ¿cómo conversamos? De esas formas de conversación es lo que vamos a hablar en la segunda parte de